Sí, señor presidente. No, yo tengo perfectamente claro que este no es un debate sobre las sidris. Este es un debate sobre corrupción, ¿sí? No sobre las sidris. Sí, ahora que quieran eliminar la corrupción a través de las sidres, ese es otro problema. Pero no me voy a referir a eso, ministro. Al final haré una mención brevísima, por eso no cité a nadie más. Yo sé de su impedimento, yo lo había pedido además. Y entonces esté tranquilo que de lo que yo voy a hablar es simplemente de qué ha pasado en estos últimos años, digamos, en relación con los procesos y las acusaciones que hemos hecho. Sí, pero no va a ser un tema, ese tema de las sidres lo vamos a tratar en una audiencia que hay mañana, pues, y cuando llegue el proyecto de ley, pero hoy yo haré una mención muy breve sobre eso, brevísima, pero no aspiro, señor ministro, que usted se salga de su impedimento, que es cierto además, que es cierto. Entonces no hay problema y repito, por eso no invité a nadie más al debate. Doctor Obra. Bueno, entonces empecemos. Bueno, primero, señor presidente, con mis saludos al señor ministro, al superintendente de Notariado y Registro, a los colegas del Senado, a quienes nos acompañan en las barras, a quienes en algún momento vean esto por la televisión del Congreso, mis saludos. Repito lo que dije hace un momento. Este no es un debate, digamos, agrario, ni es un debate sobre el proyecto de ley, la nueva ley Urrutia-Lizarralde que nos ha presentado el gobierno, la que llaman también la ley de las sidres, sino que este es un debate del conjunto de ilegalidades que denunciamos aquí hace ya más de un año, no solo yo, sino otros congresistas. Y entonces lo que vamos a mirar, señor ministro, es cómo ha evolucionado el papel del gobierno, o sea, qué ha hecho el Estado en relación con estas denuncias, y los hechos nuevos que ha habido después de esas denuncias. Ahora, de todos modos, como siempre que hablo de estas cosas, me montan una discusión sobre la altillanura, entonces repito una cosa que ya he dicho aquí en otras ocasiones. Yo no me opongo a que la altillanura ni ninguna región de Colombia se desarrolle, por supuesto que no. Ahora, en relación con la altillanura he dicho que soy partidario de una cosa que he llamado un desarrollo democrático de la altillanura, democrático de la altillanura. ¿Qué quiere decir democrático? Señor ministro, usted de pronto esto no me lo ha oído. Democrático es que haya allí todo tipo de productores y no solo ultra recontramagnates, no acepto esa teoría. Esa es una zona donde deben caber productores de todos los tipos. Y como hombres libres, no como siervos de los ultra recontramagnates. Pienso que debe haber un desarrollo progresivo de los llanos orientales, no solo de la altillanura, sino incluso al norte del río Meta también, y ese desarrollo debe darse por razones obvias del piedemonte hacia allá. O sea, cuando tenemos un piedemonte súper atrasado, sin vías, sin recursos, sin posibilidades, cuando a mí me dicen que hay que irse a sembrar caucho a Puerto Carreño, yo pues digo, bueno, pero eso sí me lo tienen que explicar más despacio, ¿cierto? ¿Sí? Es lo otro que he mencionado. Debe ser un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, con los llaneros, ¿no? La tesis de los nuevos llaneros me parece una tesis inaceptable, ¿no? Entonces ahora llegamos los cachacos, pues los andinos, y a decirles a los llaneros cómo se hacen las cosas tampoco me parece democrático. Y particularmente he dicho que este desarrollo de la altillanura está montado sobre una falacia descomunal, que es decir, que hay que irse a esas lejanías porque no hay tierras en el resto de Colombia. Y resulta que en el resto de Colombia, sin contar la altillanura, hay 15 millones de hectáreas, eso lo sabe bien la SAC, 15 millones de hectáreas completamente subutilizadas en rastrojos, en ganaderías extensivas, tierras de excelente calidad, el Valle del Río Magdalena, el Sinud, la costa atlántica, los altiplanos fríos, bueno, que no se están utilizando. Entonces, digamos que tengo una serie de debates sobre eso, pero repito, este no es un debate sobre ese tema específico agrario, sino que es un debate sobre violaciones de la ley y qué está pasando contra eso. El debate finalmente apunta a demostrar esto, espero demostrarlo, que es que el gobierno no ha hecho lo que debe hacer en torno a las ilegalidades. O sea, la actitud del gobierno ha sido negligente o alcahuete en relación con esto. Digo, de conjunto el gobierno nacional y los funcionarios que han estado cerca de eso. Para empezar, digamos esto. Ha habido una discusión sobre eso, si eso es ilegal o no, y claro, los abogados sofisticados y los negociantes que han cometido las ilegalidades dicen que esto no es ilegal. Bueno, voy a demostrar cómo se es ilegal, pero en mi refuerzo apareció este año
un estudio de la Contraloría General de la República que pidió abrir investigaciones formales, donde en febrero de este año la Contraloría reseña el caso de 14 apropiaciones ilegales en la Altillanura por 201.000 hectáreas, en buena medida respaldando todo lo que en mi caso y Wilson Arias y otros hemos dicho. Entonces la Contraloría considera que es ilegal la suma de predios porque violan las normas de la ley 160 y menciona estas empresas, las voy simplemente a leer: Mónica Colombia, Cargill, Río Paila, Castilla, los negocios del doctor Luis Carlos Sarmiento, Timberland, Agroindustria Guarrojo, Carlos Águil Cafruni, Manuelita en Yopal, Manuelita en San Martín, Poligrau, Fiducia Helm Trust, los familiares del ministro Iragorri, dice la Contraloría, la familia del exministro Lizarralde y el señor Camilo Pavón. 201.000 hectáreas que la Contraloría dice se hicieron apropiaciones ilegales porque violaron la ley 160 del 93. Dice la Contraloría estrictamente esto, dice que se presenta la acumulación de terrenos adjudicados inicialmente como baldíos y que eso se da contrariando el contenido del artículo 72 de la ley 160 del 94, perdón, es del 94, generando el incumplimiento del objeto de la ley 160 y la filosofía de la unidad agrícola familiar. O sea, la Contraloría, que ya antes lo había dicho que eso era ilegal, vuelve y dice que es ilegal y hace un estudio así de gordo que yo me imagino que ustedes deben conocer. Y entra pues en muchos detalles, yo no me voy a detener sobre todos los detalles, voy a mencionar algunas cosas que yo creo que del informe de Contraloría son dignos de resaltar. Por ejemplo, aparece el representante legal del grupo empresarial Mónica en alguna revista afirmando que ellos tuvieron que constituir, señor ministro, 6 empresas, única manera, constituir 6 empresas, dice, única manera de cumplir con lo dispuesto en la ley 160 del 94. De cumplir no, de crear la apariencia de que cumplía, porque todos sabemos, digámoslo para los que llegan nuevos a la discusión, la ley dice que cuando se le adjudica una tierra a un campesino, alguien le puede comprar esa tierra, alguien que no sea un campesino, pero que está prohibido acumular esas parcelas o esas fincas, esas UAF, que se llaman legalmente. En eso consiste la ilegalidad, la ley dice que eso no se puede acumular. Y entonces aquí los abogados creativos, sofisticados, dicen ellos que son, se inventaron una manera de hacer la acumulación, que es que ponen a varias empresas distintas o crean la ficción de que varias empresas distintas toman y entonces esconden que están acumulando. Eso es lo que hemos llamado el modelo Urrutia para hacer esa defraudación por don Carlos Urrutia, que fue embajador de Colombia en Washington. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas anteriores que leí ahora, entonces, por ejemplo, Mónica monta 6 empresas, Cargill monta 36 empresas, Río Paila monta 27, don Luis Carlos Sarmiento monta 6, etcétera, y en eso consiste la ilegalidad. Entonces, por eso me parece interesante señalar cómo este que es uno de los involucrados, hay mucho ruido, señora Presidenta. Sí. Por favor, senador, un minutico. Las personas que nos acompañan, les agradecemos silencio total para que el senador que está exponiendo su debate pueda hacerlo. Mil gracias. Bueno, gracias, señora Presidenta. Entonces vemos cómo este personaje pues entiende cuál era el lío y procedieron en consecuencia. Me llama la atención, y esto lo quiero señalar también, como en el caso del negocio de don Luis Carlos Sarmiento, que lo hace a través de Corfi Colombiana, yo no sabía, parece que Alejandro Gaviria también fue de la Junta Directiva de Corfi Colombiana, yo ignoraba eso. Pero además señala la Contraloría una cosa que yo señalé, que el señor José Leibovich, que es el director del COMPES de la Altillanura, resulta ser también miembro de la Junta Directiva de Corfi Colombiana. Esto pues ya, digamos que la delicadeza mínimo indicaría que esas cosas no se hacen. Y en este caso particular de estas compras de Corfi Colombiana se dice con toda claridad que se transgrede, dice la Contraloría, se transgrede lo establecido en el artículo tal. En el caso de Río Paila, que fue a la que yo le hice un debate particular en la plenaria del Senado, la Contraloría encuentra, y esto lo denuncié yo y es muy grave, que adquirieron baldíos adjudicados, señor ministro, y baldíos en proceso de adjudicación a los campesinos.
Yo había citado en ese momento a Río Paila diciendo que hay algunos predios sobre los que son predios que solo existe promesa de compraventa, pues aún su propiedad no ha sido adjudicada por parte del INCODER a las personas que están vendiendo. Esto pues es un fraude escandaloso. O sea, un campesino es candidato al que le adjudiquen y le compran al campesino, señor superintendente, antes de la adjudicación. O sea, compran es un baldío, ni siquiera le compran a un campesino una tierra que alguna vez fue baldío. Eso yo lo denuncié y bueno, la Contraloría lo confirma. Llama la Contraloría también la atención sobre una cosa que es interesante y que yo precisé, el descomunal aumento de los precios, señor ministro. Y esto no solo puede ocultar muchas ilegalidades y fraudes al fisco y a la administración de impuestos y todo, sino que contiene un elemento que yo creo que el país debía reflexionar. Parte del lío que se tiene en Colombia para que el agro produzca, esas 15 millones de hectáreas que están en rastrojos, es que las tierras se han ido volviendo tan caras. Y como me decía alguien en Córdoba, me decía, aquí para que las vacas sean negocio, esto lo he repetido mucho, para que las vacas sean negocio tienen que dar leche condensada, ¿sí? Dado el precio de la tierra en relación con lo que renta una vaca, ¿sí? Y bueno, este fenómeno también se está dando allí, ¿no? Y es un fenómeno que debería ser mirado con atención, porque además es lo que está haciendo que en Colombia buena parte de la tierra agrícola no sea explotación agropecuaria, sino especulación inmobiliaria, que es otra cosa. Mire usted cosas que encuentra la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cargill, que es una empresa gringa que dicen que es la empresa agrícola más grande del mundo, digamos que los precios a los que se compraron las tierras que después compró Cargill se valorizaron en 33 veces. 33 veces. ¿De qué se trata este asunto? En el caso de Timberland, cojo casos, compran un lote que se llama El Paraíso y en un mes su precio aumentó 1142%. Otro, en Canaguay, otro predio que compraron, en un mes se valorizó en 1811%, dice la Contraloría. Así es imposible que haya agro. Claro, así una gente se gana una plata y les importa un pepino que haya agro que no haya agro, porque si yo me gano el 2000% en un negocio de tierras, pues que haya arroz o maíz o caña, lo que sea, me tiene sin cuidado. Estas son cosas que se deberían mirar y yo tengo una preocupación, y lo he planteado aquí en otras ocasiones, yo tengo muchos temores y nadie me da argumentos sobre esto, porque como a uno aquí no le discuten, a uno aquí lo callan, la Casa de Nariño le pone el tapen y se acabó la discusión. Entonces he pedido, igual pues lo pido aquí públicamente, hagamos una discusión sobre este tema en la altillanura. ¿Cuál es el secreto del negocio de la altillanura? Entonces a mí el ministro de Agricultura decía, no, es que el secreto es que yo voy a invertir o estamos invirtiendo, particularmente Indupalma, 300.000 millones de pesos en un negocio de sembrar caucho en Puerto Carreño, señor ministro, a 1000 kilómetros de Bogotá. Y yo digo, bueno, ¿y ese caucho cómo lo van a sacar si es que no hay carreteras ni hay nada? Dice, lo vamos a sacar por el río Orinoco, atravesando todo Venezuela hasta el Océano Atlántico. Y ese personaje que está en ese negocio, que estoy seguro no era amigo de Chávez, esto lo proponía en pleno gobierno del presidente Chávez en Venezuela. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para creer esas historias? Atravesar todo Venezuela por el río Orinoco para vender un pinche pite de caucho en el mercado mundial. Esto se debería mirar y discutir con claridad. Digamos también, esto no me sorprende que la Contraloría nos dé la razón, porque el artículo 72 en su inciso 9 es muy preciso en señalar la prohibición. Voy a detenerme un poco sobre esto porque aquí los abogados sofisticados y el gobierno en buena medida han intentado poner en duda la ilegalidad de esta historia. Y entonces me voy a detener un poco sobre esto. Dice ese inciso que acabo de citar, ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio regido. Usted eso lo sabe bien, ministro. O sea, usted puede comprar una UAF que ha sido adjudicada como baldío, pero usted no puede comprar más de una
sea que estén colindando o inclusive que estén separadas, no puede. Y sobre eso hay claridad por completo absoluta. Bueno, yo no voy a repetir el debate que ya hice aquí en esta comisión y el que hice en la plenaria, pero sí le voy a citar, digamos, documentos oficiales que me dan la razón y que dicen que no se puede hacer la acumulación. La Corte Constitucional, en sus sentencias C-537 de 1997 y C-644 del 2012. El Consejo de Estado en dos conceptos, uno de enero 22 del 2009 y otro de diciembre 14 del 2012. La Contraloría General de la República, además en este documento que acabo de citar y en otro documento de junio 12 del 2013. Miriam Villegas, gerente del ICODER en ese momento, lo dice en noviembre 17 del 12 y en junio 20 del 2013. El superintendente de notariado, el doctor Jorge Enrique Vélez, que está aquí, en el periódico El Tiempo de junio 12 del 2013, en Caracol Radio de junio 13 del 2013, en la W Radio de junio 13 del 2013, y aquí tengo los documentos. Él además redactó un borrador que al final nos expidió como norma, ordenándole a los notarios no hacer de ninguna manera ese tipo de acumulaciones, no permitirlo, señalando que era ilegal. El presidente, el hoy senador Álvaro Uribe, cuando fue presidente, en el 2009, en un discurso famoso de la Facenda, que valdría la pena que usted lo conociera, si no lo conoce, ministro, él explica con todo detalle cómo esa acumulación está prohibida y sugiere que se debería hacer para resolver el problema, pero es perentorio en señalar que no se puede acumular, que eso la ley lo prohíbe y que él en ese momento dice no tiene condiciones políticas para modificar la ley. El señor presidente Juan Manuel Santos en marzo 10 del 2011 lo dice. Es más, el punto 69 de su primer gobierno, del programa del gobierno, es preciso en señalar que hay que eliminar la traba burocrática de la UAF, que es una manera de referirse a este tema del que estamos hablando, o sea que hay que cambiar la normativa para poder resolver ese problema. El ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, en El Tiempo de noviembre 3 del 2012, en un documento del Ministerio de mayo del 2013 y en el Nuevo Siglo de junio 18 del 2013, dice esto mismo que les estoy diciendo. Si alguno tiene alguna duda me dice cualquiera y se lo leo en detalle, pues, qué es lo que dice cada de estas cosas. El doctor Francisco Estupiñán, que también fue ministro de Agricultura, lo dijo en el periódico El Tiempo en junio 8 del 2013 y en la W en junio 12 del 2013. Él fue el que hizo famosa la palabra de que ahí tenemos un chicharrón que hay que resolver. El chicharrón era la ilegalidad y él decía hay que ver cómo lo resolvemos. Esto está precisamente dicho. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en un documento de septiembre 28 del 2009, también habló de ese problema, de esa, digamos, realidad legal. FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos, en una carta dirigida a Humberto de la Calle en junio 26 del 2013, también señaló que era ilegal hacer esa acumulación. Pero además ha habido varios intentos de cambios normativos, que es una manera de probar que eso hoy no se puede hacer. La ley 1152 del 2007 de Desarrollo Rural, que se hundió, después la tomó la Corte Constitucional, trataba sobre este asunto. En 2008 el INCODER aprobó el acuerdo 148 de ese año que modificó la concesión de la UAF. Lo que pasa es que la Procuraduría les salió y les dijo eso es ilegal y entonces el INCODER, digamos, renunció a su propósito. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, el de 2010-2014, cambió 3 artículos, ¿sí?, para poder intentar resolver el chicharrón, con tan mala fortuna para el gobierno que por demanda mía y de Wilson Arias en la Corte Constitucional, la Corte nos dio la razón y dijo que esa reforma no se podía hacer porque era inconstitucional. Y bueno, ya llevamos con estas 3 leyes Urrutia en trámite. Leyes Urrutia Lizarralde, porque se va ampliando el número. Vamos a ver a qué palabreja le agregamos. Veo que usted se está salvando, ministro, de ese sino trágico, ¿cierto? Sí, vamos a ver quién se gana el farolito, ¿no? Pero en todo caso, 3 leyes Urrutia Lizarralde apuntan a lo mismo, a resolver el chicharrón, o sea, a cambiar las normas para volver legal lo que hoy es ilegal. Repito, esto en el debate en la plenaria lo leí con detalle caso por caso, no lo voy a repetir aquí para no fatigarlo. Bueno,
Los abogados que se autodefinen como sofisticados para justificar estas ilegalidades, alguno de ellos le dijo, no, es que lo que pasa es que nosotros somos muy sofisticados y nos inventamos la manera de hacer esta cosa. Entre ellos, por supuesto, está el doctor Carlos Urrutia y el doctor nuestro Humberto Martínez. Hoy, pues, en la cúpula de la Casa de Nariño ha sido muy directo en defender esto públicamente, inclusive estuvo contratado por la SAC para que ayudara a redactar una de las leyes Urrutia. Sí, bregando también a resolver esto, pero él de todos modos dice que esto no es ilegal, que ellos son sofisticados y que tienen una manera de decir que es ilegal. ¿Cuáles son los 4 principales argumentos que esta sofisticación ha producido? Yo diría que para demérito de ellos, porque quedan mal en el mundo del derecho, porque realmente son absurdas las teorías. La primera, dicen, es que la ley 160 del 94 no puede ser retroactiva. Y no puede ser retroactiva. En Colombia las leyes no pueden ser retroactivas. Lo que pasa es que esa ley lo que hace es prohibir que se den las acumulaciones después de la ley, que es todos estos casos. Pero además no solo después de esa ley, sino de leyes anteriores que también prohibían las acumulaciones, señor ministro. La 390 de 1998, en su artículo 3 también prohibía acumular. Y el Consejo de Estado ha dicho que esto viene desde la 135 de 1961. O sea que eso está perfectamente claro. Pero además yo le voy a dar este detalle a los estudiantes de Derecho que es interesante. ¿Sabe qué ley explica cómo es que se interpreta este asunto de las retroactividades? Es una ley que se llama la 153 de 1887. ¿Cómo será de clara y de firme esa ley conceptualmente hablando que no la han cambiado en más de 100 años? Y es la que dice cómo se interpreta este asunto del retroactivo de la ley. Y es lo que dice, y no lo digo yo, pues ya cité a todos los que cité aquí, que se apoyan en esa interpretación de esa ley 153 de 1887. Yo quisiera saber cuántas leyes importantes en Colombia han resistido más de 100 años. Y esto se lo enseñan a los muchachos en Derecho, me dicen mis amigos, desde el primer semestre. O sea que eso está perfectamente claro. Quedan muy mal los abogados sofisticados cuando arguyen esto. También han dicho que es que no se configura la acumulación porque en el certificado de libertad y tradición de esos predios no decía que estaba prohibido acumular. Esto es una soberana bobería. Porque es que las normas, las restricciones que tienen que aparecer en los títulos, en los certificados de libertad y tradición, no son las de ley, sino son aquellas particulares, excepcionales, por ejemplo, un embargo, una hipoteca. Pero sería absurdo que en cada certificado de libertad de tradición tuviera que citarse todas las leyes de Colombia, como que ese predio tiene que cumplir la ley, o el dueño del predio. Entonces, ¿qué tal? Primer punto, mediante este certificado le advertimos que en este predio no se puede matar a nadie porque la ley en Colombia prohíbe el homicidio. No, eso es absurdo. Quedan mal, repito, los abogados que insistan en estas cosas, porque es absurdo, no tenía que estar ahí esa advertencia, ¿cierto? Esa era una advertencia que estaba definida legalmente, entonces no tiene por qué aparecer en el certificado. Entonces, en su astucia, salen y dicen, no, es que en el artículo 70 dice que sí tenía que estar la advertencia. Y resulta que el artículo 70 de la ley 160, ¿qué es lo que dice? Que tiene que aparecer esa restricción en los títulos de adjudicación, que es un documento, ministro, distinto del certificado de libertad y tradición. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces no pueden inventarse el cuento de que una cosa que está determinada para una situación hay que aplicársela a otra situación. Y como si fuera poco, y esto ya es el colmo de la leguleyada, yo repito, quedan mal. Sus amigos les deberían aconsejar a estos abogados sofisticados que no saquen estas teorías. Entonces se buscan un concepto del Consejo de Estado, que si usted lo lee a la carrera pareciera, simplemente si lo lee mal, referirse al caso que nos ocupa. Pero resulta que ese concepto, ministro, que es un concepto de septiembre 19 del 2007, se refiere a los incisos 6 y 7 del artículo 72. Y resulta que la prohibición de acumular está en el inciso 9. Hombre, no pueden ser tan irresponsables
como abusar de la ingenuidad y de la falta de la información de la gente para coger una cosa que se refiere a 2 incisos y decir que se refiere a un tercer inciso. ¿Todo por qué? Porque el tapen que impone el gobierno nacional y desde el caso del Anillo les garantiza la impunidad absoluta. Ellos saben que nos damos cuenta 2 o 3 y nadie más se da cuenta, entonces quedan como unos genios y cobran durísimo. Y cuando llevamos el caso, porque Wilson Arias llevó el caso de Carlos Urrutia al Consejo Superior de la Judicatura, está allí acusado por mala práctica profesional. Lo que yo estoy viendo venir es un proceso de enredar el proceso para que prescriba la acción, que es lo que creo también está sucediendo con estos casos. Entonces hay que ver, a mí me tocó asistir ese día a ese caso, entonces los abogados sofisticados del doctor Urrutia, porque él es sofisticado, pero tiene sofisticados. Entonces pidieron pruebas, como 50 pruebas que no vienen al caso. Entonces, prueba número 1, que la Universidad de los Andes nos diga si sería importante desarrollar o no el agro en la altillanura, como si este fuera un debate agrícola y no un debate de corrupción. Todo calculado para que la acción termine prescribiendo, que es lo que yo creo que va a pasar con todos estos casos, ministro, es lo que yo estoy viendo venir, que estos casos terminen prescribiendo. El gobierno nacional, el del presidente Santos, ha tenido 3 posiciones distintas frente a esto, por lo menos públicas. Una primer posición, que yo la resumiría en esto: eso es ilegal, pero hay que arreglar el chicharrón, pero es ilegal. Digamos, esa fue una argumentación que esgrimió Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura. Él pues hizo la reforma constitucional y promovió la primera ley Urrutia. También la esgrimió el ministro de Agricultura Estupiñán, él también, digamos, se movió en el mismo sentido, señalando la ilegalidad, pero diciendo que hay que arreglarlo, y el superintendente Vélez, inicialmente, que está aquí, también dijo eso, que eso era ilegal, pero vamos a ver, pero que era ilegal. Bueno. Después de que estalla el escándalo, muchos medios han dicho que el presidente Santos reunió a sus funcionarios en los días en que Estupiñán planteó con toda franqueza lo que estaba pasando, y lo reunió y le dijo: bueno, aquí nos vamos a unificar y nos vamos a alinear, y aquí la seguridad jurídica es primero que cualquier cosa, y aquí vamos a decir lo que sea que haya que decir, pero esto hay que volverlo viable. Que fue el momento en el que se hizo el debate. Entonces, el ministro Estupiñán, que 15 días antes había dicho que eso era ilegal, llegó a ese debate en una condición lamentable de decir que no era ilegal, y a repetir el cuento de que era que les faltaba anotar en el certificado de libertad y tradición este problema. Y el doctor Jorge Enrique Vélez ese día hizo un oso peludo descomunal, ¿cierto?, que rompió un certificado y toda una cosa terrible para defender una cosa que no se podía defender, superintendente. Quedan mal los abogados cuando se meten en esas cosas. Monumental el oso que hizo ese día para defender lo que no tenía defensa posible. Bueno, y además intentaron la segunda, ya digamos después con el ministro Lizarralde, intentaron la segunda ley Urrutia. Juan Camilo Restrepo ha intentado la primera, que es cuando estalla, digamos, el escándalo. Ya entonces adquirió el derecho a tener ley con nombre propio, ley Urrutia Lizarralde, ¿cierto? Y aparece lo que considero en este momento, si no me equivoco, una tercera posición, ministro, ¿sí? Porque entonces, por lo que acabo de encontrar, el INCODER, en una decisión de estos días, que ahorita me voy a referir a ella, dice que sí, que eso es ilegal, que acumular es ilegal, ¿sí? Y le inicia un proceso a Río Paila Castilla, pero con un detalle que es interesante mirar, y es que ya no sería un proceso de nulidad, que es lo que ordena la ley. La ley dice que en estos casos se anulan los negocios, ¿sí? La sanción, digamos, es la nulidad. Y entonces hay que adelantar un proceso de nulidad, que es un cierto tipo de proceso que se tramita de una manera específica. Esta vez lo que están ensayando, senador Mora, es una acción popular. Una acción popular, ¿sí? Pues como una manera de, digamos, de enfrentar, digamos, la ilegalidad. Bueno. Ya estamos terminando, repito, no voy a repetir muchas cosas ya. En este pasaje sucede una cosa que si en Colombia
no hubiera el tapentáculo en que ahí sería objeto de sábados felices, que son los cambios de doctrina del Consejo de Ministros, nada menos, en torno a este tema. Esto es una cosa inaudita, realmente, si no fuera tan lamentable sería como cómico. Por una situación semejante, aun cuando en un tema distinto, yo recusé a Alejandro Gaviria diciendo que él no podía tramitar la ley de reforma a la salud porque él había sido miembro de la Junta Directiva del Banco de Colombia, y Banco de Colombia es Grupo Empresarial Antioqueño, y eso es Sura EPS. Entonces lo recusé. El Consejo de Ministros me negó la recusación, con un argumento, pues a mi juicio chimbo, como dice Felipe Zuleta, que es que el Banco de Colombia no tenía nada que ver con Sura. ¿Cierto? Ese sería el primer chiste del día. Pero bueno, esa fue la decisión que tomaron. Cuando el ministro Lizarralde se posesiona e Indupalma y él personalmente estaba involucrado en todos estos negocios de baldíos, entonces yo recuso al ministro Lizarralde, con argumentos que me dio el propio Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros me decía, las recusaciones sí caben, pero en este caso no, porque Banco de Colombia no tiene relación con Sura. Bueno, un argumento. Entonces yo digo, bueno, en este caso sí Lizarralde tiene relación con Indupalma y con sus propios negocios familiares, o sea, la recusación cabe. Esto parece mentira, pero es verdad. El Consejo de Ministros me contesta y me dice, hemos cambiado la doctrina que esgrimimos en el caso de Alejandro Gaviria. Esto es con una diferencia de 6 meses. Hemos cambiado la doctrina y entonces, senador Robledo, usted no tiene razón y la ley la va a tramitar el doctor Lizarralde, así esté metido hasta el cuello en el negocio de los baldíos. Bueno. Entonces ahora empieza el caso de los nuevos ministros. Entonces, como ya mencionamos aquí, hay familiares del doctor Lizarralde que han hecho compras ilegales de baldíos. Eso lo denunció Wilson Arias, pero además lo dice la Contraloría. Y entonces el Consejo de Ministros dice que el doctor Iragorri se tiene que declarar impedido y está impedido para tratar el trámite de esa ley. Yo no creo que sobre esto está impedido, sino sobre el trámite de la ley. Entonces le escribimos una carta al Consejo de Ministros, porque ese ya es el segundo cambio de la doctrina. Entonces, señores del Consejo de Ministros, por favor, díganos por qué otra voltacanela, ¿cierto? Sí. Hasta el sol de hoy la respuesta, están calladitos. Se les comieron la lengua los ratones, ¿cierto? A el Consejo de Ministros y a la oficina jurídica de la Casa de Nariño. No me digan que esto no es pues como para un programa sabatino de televisión, que en menos de un año cambien 2 veces la doctrina, o sea, haya 3 posiciones distintas frente al mismo caso. Pero bueno, ahí le volvimos a escribir al Consejo de Ministros, así sea por cortesía, a ver si con sus buenas influencias, señor ministro, logramos que a este senador le respondan lo que quieran. Sí, tengo curiosidad por ver cómo es los abogados sofisticados, cómo hacen en este caso para justificar tantas cosas. Bueno, el punto de fondo de todo esto es para llegar aquí. El gobierno no mueve los procesos. O sea, están todas estas acusaciones, el doctor Arias ha puesto demandas más precisas, otras personas lo han hecho, pero lo cierto es que los procesos no se mueven. Ahora acaban de cambiar la doctrina sobre qué es lo que hay que hacer, ya no es proceso de nulidad, sino acción popular. Pero lo cierto, y esa es mi acusación directa, señor ministro del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional no mueve estos procesos. Y el Gobierno Nacional está obligado a mover estos procesos. El INCODER y la Superintendencia de Notariado, de moverlos es de verdad, no es para darle contentillo a un senador, ni para quedar bien, sino para que la ley actúe y para que se corrijan las ilegalidades y los desafueros. O sea, el presidente Santos proclama todo el tiempo que es que aquí la seguridad jurídica es muy importante, y en Nueva York le dice a los místeres de todo el mundo que se vengan a Colombia, que hay tierras a la lata en la altillanura, pero bueno, por lo menos es cumpliendo la ley, con la ley en la mano, y el Estado está obligado a mover estos procesos. Yo le pregunté al ministro sobre esto, para este debate, y el ministro no me respondió. Investigamos en internet en medio de muchos esfuerzos. Es inaudito que a un senador que tiene una oficina así de grande lo pongan a ver por internet a ver qué encuentra. Encontramos apenas 4 casos: Poligrau, Bioagroindustrial y Palmeros Aliados S.A. Para resumir el cuento, los procesos están parados
Y los procesos se paran, me explican a mí los abogados, porque los abogados que hacen los procesos no los mueven. No mueven los procesos como se deberían mover. Me dice el viceministro de Agricultura, que es el que me termina respondiendo, y colegas de la Comisión Quinta, yo les hago esto llamado. Uno le pregunta a los ministros y le contestan los viceministros. ¿Por qué, señor ministro? Si yo le pregunto a usted, ¿por qué me contesta su viceministro? O si yo le pregunto a la canciller, me pasa también, ¿por qué me contesta la viceministra? Yo creo que eso no se puede, eso es ilegal. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, si están impedidos uno lo puede entender, pero en lo que no están impedidos no tienen por qué. Y sin embargo se volvió como una costumbre. Ahora, claro, yo entiendo para qué es, para evadir responsabilidades políticas, porque no es lo mismo controvertir con un viceministro que con un ministro. Pero eso no está bien hecho. Entonces el viceministro, por ejemplo, me dice que hay otros casos sin que el INCODER haya demandado, que no están en la lista de la Contraloría, porque la Contraloría pues tampoco puede cubrirlo todo, ¿cierto? Sí. Pero aparecen otros casos, los voy a mencionar, dice el viceministro. Garlema S.A. en Caucasia, Antioquia. Grupo Empresarial Canguroy en Tierra Alta, Córdoba. William Salek en San Carlos, Córdoba. El Ubérrimo en Ciénaga de Oro, Córdoba. Esta yo entiendo que es la finca del doctor Álvaro Uribe. Agro Elvita en la Primavera Bichada. Cerro Matoso en Puerto Libertador. Santiago Rueda en San Martín Meta. Unipalma en Cundinamarca. Estos son procesos, yo no soy la ley ni soy autoridad, pero yo lo que digo es que quienes tienen el deber de hacer que se cumplan las leyes, muévanlas. Ahora, si son inocentes o no, eso ya lo determinarán los jueces, yo eso tampoco lo estoy discutiendo. Yo entiendo muy bien, porque una vez le oí decir al superintendente que era que no, que es que al final son los jueces los que fallan. Pues claro que son los jueces los que fallan, pero los funcionarios del Estado están en el deber de adelantar los procesos y hacer las acusaciones que sean del caso, y si encuentran un hecho que es ilegal, pues tienen que actuar. Ahora, el juez después dirá si sí o si no, ese es otro problema distinto, pero lo que es inaudito, es inaceptable, es que los procesos no se muevan. Yo en ese debate de agosto del 2013, entonces expliqué cosas que son por completo inaceptables del INCODER, ¿no? Entonces, a ese momento, habían iniciado 12 demandas de nulidad, 12 apenas de no sé cuántos casos que están documentados. De esas 4 contra el Fondo Ganadero de Córdoba, que fue escogido como chivo expiatorio en todos estos procesos y probablemente con razón. Entonces quedaron 9 de verdad. De esas 9, los jueces apenas habían admitido 2. Y en buena medida las 10 inadmitidas era porque, por ejemplo, señor ministro, no habían anexado todos los documentos. Especialmente las copias de las escrituras públicas no se habían anexado. ¿Qué tipo de abogados contrata el gobierno que no se les ocurre que hay que anexar en el proceso la escritura pública? Eso no son errores, eso son decisiones políticas para que los procesos no se muevan. En el caso de Poligrau, por ejemplo, el INCODER dejó vencer los términos para subsanar, o sea que toca empezar el proceso con una nueva demanda. Y a esos abogados les pagan, ministro. No puede ser así, no puede ser así. O sea, aquí la justicia en Colombia no puede seguir siendo el viejo adagio, un perro bravo que solo muerde a los de ruana. Y los demás están como, digamos, protegidos por esta circunstancia. No soy yo el único que dice que esto no se mueve. Voy a citarles a alguien que estuvo adentro de esto, el doctor Juan Camilo Restrepo. Yo tuve con él 1000 debates aquí, y ya les dije que promovió una ley que tumbamos en la Corte Constitucional. Este pleito empieza, en mi caso, por un pleito con el doctor Juan Camilo Restrepo y la primera ley Urrutia. Pero sin embargo, él, que ha sido entusiasta de todo esto, miren lo que dice, abril 14 del 2004, refiriéndose a esto de lo que estoy hablando, dice: veo mucha desidia últimamente, sobre todo en el INCODER, en hacer cumplir la ley agraria, en recuperar los baldíos. Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura. Después, en una entrevista, en junio 8 del 2014, en el periódico El Tiempo, el que escribe el artículo hace esta mención, dice: hace fuertes críticas a su sucesor en el Ministerio de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Y entonces lo que está diciendo Juan Camilo Restrepo es esto, voy a leer apenas pues las partes más pertinentes. Dice que cuando uno ve las cifras
parece que en los últimos 9 o 10 meses se les hubiera puesto el freno de mano a estos procesos. Se les hubiera puesto el freno de mano, dice el exministro de Agricultura. En recuperación de baldíos, uno nota muy pobres resultados en los últimos meses. No es, repito, el senador Robledo ni el Polo, es el ministro Juan Camilo Restrepo. En Vanguardia, el periódico de Bucaramanga, en junio 10 del 2014, dice que en la recuperación de baldíos les han puesto el freno de mano, vuelve y usa la figura, especialmente por los lados del INCODER, que es la entidad encargada de ejecutar esas dos políticas. Quizás allí no hay el compromiso político suficiente. Lo del quizás es una amabilidad del exministro, ¿no? Es evidente que no lo hay, y tampoco lo hubo antes. No lo hay. Bueno. El INCODER, en el caso de Río Paila, que fue el centro de mi debate, digamos que toma una decisión que vale la pena mirarla en dos partes. Una primera, dice que es ilegal lo que se hizo. Y entonces interpone una acción popular. La acción popular la interpuso el 25 de agosto del 2014. Mi debate es del 13 de agosto del 2013. O sea, se echaron un año para interponer la acción popular. Un año en un proceso en que estaban todas las pruebas. Porque uno de los accionistas de Río Paila, el doctor Rafael González, esto sabido, había demandado desde un año antes del debate mío, había demandado estos procesos por ilegales y había juntado todos los documentos que uno quiera. Y yo después en el debate puse otra vez todos los documentos. O sea, esa es una demanda, señor ministro superintendente Vélez, que cualquier abogado recién graduado redacta en una tarde. Porque es que estaban todos los documentos. Bueno, pero lo importante, a lo que quiero enfatizar también, es este aspecto. Dice el INCODER, este es un cambio en la posición del gobierno, dice que el propósito de Río Paila, estoy citando textualmente, fue obtener por fuera de la ley o con una clara simulación de actos y contratos la acumulación y la explotación de bienes rurales superior a 30.000 hectáreas. Es una interpretación que objetivamente la dan los hechos, o sea, eso de lo que estaban haciendo, y las pruebas que se han analizado. Esto hace evidente y demuestra el objeto ilícito de dichas compras, contratos y constituciones societarias, porque se transgredió de manera incontestable el ordenamiento jurídico colombiano, pues el comprador de esta UAF ha adquirido hectáreas y Eso es lo que dice la demanda del INCODER en la acción popular. Ahora, ¿dónde está lo que puede discutirse? Esto anterior yo creo que no tiene discusión. ¿Dónde está la duda grande? Es que se pasa de una demanda para anular esos procesos, que es lo que todo el mundo dice siempre que hay que hacer, y la norma dice por ahí la ley 170 que serán objeto de nulidad, se pasan a una acción popular. ¿Qué me dicen a mí los abogados? Que el riesgo de que esa acción popular se pierda es muy grande, porque las acciones populares, digamos, juegan en asuntos referidos a asuntos públicos. Y aquí fácilmente los abogados sofisticados, bueno, no hay que ser sofisticado para decirlo, pues van a decir que esto es un caso entre privados y que entonces allí no cabe o podría no caber esa acción. Si eso es así, entonces se va a perder otro tiempo y el tiempo de la prescripción va pasando, inexorablemente va pasando, y se les van iluminando los ojos a todos los que están involucrados en esto, porque la prescripción es la vía de la impunidad, porque es la vía mediante la cual la justicia deja de actuar. La razón que da el INCODER para cambiar digamos, de doctrina en el sentido de lo que había que hacer, porque antes lo que había pedido nulidades, es que conseguir las pruebas es muy difícil. Veamos cuáles son las pruebas, a ver si es verdad que es muy difícil. Dice, copia auténtica de la resolución de adjudicación del baldío. Eso lo tiene el INCODER. O sea, eso lo consiguen en media hora, por desordenada que están los archivos del INCODER. Segundo, copia auténtica de los certificados de libertad y tradición de los predios. Eso lo tiene la Superintendencia de Notariado y Registro y se demora en otra media hora.
Tercero, copia auténtica de las escrituras públicas de las compraventas. Están en las notarías y la superintendencia tiene acceso a las notarías. Cuarto, certificados de la Cámara de Comercio y actas inscritas que demuestren que una empresa las controla todas. Eso pues es pedirlo. Yo las pedí en el caso de la de Río Paila y me las dieron en la Cámara de Comercio de Cali y en la de Bogotá. Y yo adjunté eso en el debate. Es que nosotros en mi oficina probamos que los de Cargill habían hecho todo tipo de compras ilegales, casi que sin la ayuda de nadie. Ahora, argumentos legales, bueno, yo aquí acabo de dar como 50. Yo no exagero, un abogado, así no sea sofisticado, en una tarde hace una demanda de estas. Porque todas las pruebas están encarradas y en esta época de los computadores es corta y pegue, ¿no? Entonces no puedo aceptar la tesis del INCODER, en el sentido de que es que esto es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que esto va por el camino de la prescripción. Y creo que el gobierno, señor ministro, está actuando en ese sentido. O sea, yo creo que el gobierno está privilegiando la teoría de la seguridad jurídica de los inversionistas sobre la legalidad. Ese es mi cargo. Esa es la acusación específica que estoy haciendo. Que el gobierno nacional, que representa al Estado colombiano en esos casos, está privilegiando lo que ellos llaman la conveniencia sobre la legalidad, y eso es inaceptable. Aún en el supuesto que la legislatura haya que hacer lo que el gobierno dice que hay que hacer, esa es otra discusión, es un debate agrario que lo hacemos con todo el gusto, y ya repito, yo no me opongo a que se desarrolle la altillanura, hagamos eso bien hecho. Y no perdamos de vista que el 99.9% de la gente del agro en Colombia está no allá sino acá. Entonces hay que ver los recursos que son escasos, cómo se manejan. Y en ese globo inmenso que es todos los llanos orientales, pues también hay que ver dónde es que está más la gente y dónde se pueden hacer más fáciles las cosas. Allá es difícil, yo conozco de cerca eso, lo conozco desde hace muchísimos años. Allá yo no digo que sea imposible, pero es difícil. Tampoco es verdad que solo puedan los magnates, eso es paja. Yo en el debate de Carimagua traje un certificado de la Universidad del Meta, de los Llanos, donde sustentaron cómo había muchísimas posibilidades de hacer agricultura, inclusive en esos suelos complejos de esa región. Ahora yo veo, y esto tengo que decirlo con franqueza, estas cosas me aburre decirlas, pero me tocan. Demasiada gente del gobierno tocada por estos asuntos. Ya mencioné aquí al doctor Alejandro Gaviria, el ministro Lizarralde, la ex esposa del ministro Lizarralde tiene tierra en esas zonas. Bueno, don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que más vinculado no puede estar. Néstor Humberto Martínez Neira, pues hasta el cuello en estas cosas, ¿cierto? El señor ministro Iragorri también está, digamos, tocado por esto. El doctor Alejandro Eder también, pues en el caso de Manuelita. Entonces, digamos que estos vínculos y estas teorías me permiten a mí hacer esta aseveración que estoy haciendo. Por último esto le advierto, ministro, que no es el tema del debate, y usted no tiene que referirse a esto, pero no puedo dejar de decirlo, pues porque si no el debate quedaría como. Esa ley Urrutia Lizarralde 3.0, porque es la tercera, ¿cierto? Ley Urrutia Lizarralde 3.0. Yo diría que es una ley, digamos, de un diseño inaceptable. Primero porque a lo que apunta es a volver legales estas ilegalidades. O sea, si esa ley se aprueba como se presentó por parte del gobierno, y más con los cambios que le hicieron los ponentes, que digamos están cumpliendo el casi imposible de hacerla peor, eso sí están batiendo todas las marcas, ¿cierto? ¿Sí? Primer propósito de la ley Urrutia Lizarralde 3.0, legalizar lo ilegal. Segundo, quitarle al campesinado colombiano, al campesinado como clase social, como sector de la sociedad, quitarle los derechos que hoy tiene ese campesinado sobre los baldíos del Estado colombiano. Nadie más tiene esos derechos hoy que el campesinado colombiano, y se los van a quitar. ¿Qué tal que esos derechos estuvieran establecidos para la SAC? ¿Cómo sería el escándalo que alguien intentara quitárselos? Pero como son los de los pobres y los de los campesinos, pues que se los quiten. Ya los declararon ineficientes y etcétera. ¿Sí?
Pero bueno, esto no es un debate, no debería ser un debate de menor cuantía. Concentrar todavía más la tierra. Aquí siguen con una cosa enfermiza. La tesis falaz de que si la hacienda no es de 30.000 y 50.000 y 100.000 hectáreas, que eso es indebido, o que eso no sirve, pero con una advertencia. Esta ley Urrutia Lizarralde no opera solo en la altillanura. El señor superintendente ha aceptado que es para que opere en todo Colombia. Mediante una interpretación, imagínense lo que les costará a los abogados sofisticados interpretar que aplica donde se les dé la gana. Así no aplique. Y además para los extranjeros, los baldíos del Estado colombiano para los extranjeros. Ni siquiera tendrán que pagarlo, es una especie como de donación, regalo, alquiler, una cosa ahí, de extrema comodidad. Y como si fuera poco, convertir a los campesinos no en socios de los ejecutores, de los gestores, como se llamen, no, en siervos. Bajo pena, senadora Marisa Echele ojo a esto, de sacarlos de la tierra, en las zonas que se declaren como sidris. O sea, el que no se ajuste se va. ¿Esto qué es? Y no solo los campesinos, porque esa definición de campesino es completamente difusa, senadora Nora. Aquí puede caer cualquier pequeño, mediano empresario, le pueden decretar que es un enemigo del progreso, porque llegó Cargill o algún magnate, don Luis Carlos Sarmiento, no sé quién más, y se le atravesaron al progreso y se van, muchachos. Eso es lo que dice esa ley. Claro, mañana lo vamos a detallar más, y repito, no es el propósito de este debate. Y a eso sumémosles TLCs. TLCs. ¿Vieron cómo se han disparado las importaciones de todo, no, ministro? Crecen y crecen las importaciones de todo. Eso es como una especie de caterpillar, de bulldozer que viene tumbando cabezas por todas partes. Ese es el debate. Entonces yo llamo al gobierno nacional a que modifique su política y a que asuma con seriedad y con responsabilidad la orden que le da la Constitución y la ley de actuar diligentemente, con seriedad y con rigor, allí donde el propio gobierno o los ciudadanos encuentren actuaciones que están por fuera de la ley. Y estas están ultra documentadas. Y repito, su deber es ese, y no ponerse a aprobar leyes que entonces cambien las leyes y cambien las cosas para que se vuelva ilegal. Esto yo no recuerdo, yo cada vez insisto más en que este gobierno del presidente Santos se da el lujo de hacer cosas que nadie se había atrevido a hacer en Colombia. El presidente Álvaro Uribe en ese discurso de la Facenda dice, es que yo no me atrevo a cambiar la ley, habría que cambiarla, yo no me atrevo. Búsquenle a eso otra solución, no, aquí no hay condiciones políticas para hacer. Ustedes se imaginan lo que habría pasado en Colombia si en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubieran presentado la ley Urrutia Lizarralde 3.0. ¿Sí se la imaginan? Pero como estamos en el gobierno del Principado de Anapoima, entonces esas cosas pueden pasar y no producen ningún efecto. Y eso, por supuesto, no es bueno para el país. Muchas gracias, señora presidenta.